Bien, entonces nos habíamos quedado acá que vamos a comprobar el BPN de esto y como ya sabemos tenemos que calcular aquí la fórmula con potencia. Me pide número, sería este, y me pide la potencia, sería esta. Entonces ya tengo el factor, copio las demás celdas y copio los flujos netos para este que sería en el año 1 menos 10.000, año 1, ¿sí? Y seguimos con los siguientes años que ya me quedan en positivo porque sus valores son positivos. Este me quedó negativo porque recordemos que está negativo el primer año en ambos proyectos. Entonces multiplico factor por el flujo neto y igual me va a quedar negativo porque es una salida de dinero, prevalece, y en este caso igual voy a cambiar para distinguir que estos son positivos en azul y luego buscaría hacer la suma incluyendo este negativo, todos los positivos. Tengo 77.000. Le voy a restar la inversión que para el proyecto A es de 30.000 y tendría entonces, lo voy a colocar en rojo para distinguirlo, tendría entonces un resultado de 47.603.57 que es igual al que obtuve en este proyecto A, ¿sí? Entonces compruebo que si está bien calculado el resultado con la fórmula y con esta manera de trabajarlo con el factor, siempre al 12% ambos, ¿verdad? Para que me dé el mismo resultado. Y como recordarán, acá solo tomamos a partir del primer año, donde ya sea después del año de inversión, que es el año 0, en el primer año consideramos eso y hasta después restamos la inversión y obtuvimos este resultado. Calculamos TIR. Ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer la comprobación de esta TIR, si es correcta, y qué es lo que nos dice. Acá estaría la tasa, qué es lo que nos dice la TIR, qué significa, que es aquella tasa interna con la cual yo logro igualar, en este caso, todos estos que serían mis ingresos con la inversión para que me quedara como resultado 0. Lo habíamos aprendido también como un punto de equilibrio. Entonces ahorita, si esta TIR que acaba de calcular el programa está correcta, cuando yo se lo aplique aquí a estos valores, me debería de sumar aquí cercano a 30.000 para que al restar la inversión me quedara 0, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a analizar ahora, y tiene cierta lógica que sea 47 porque 47 es mayor a 12 y a mí me quedó positivo. Entonces, si esto me hubiera quedado casi que 0 al hacerlo aquí, el BPN estaría muy cercano a 12, pero como es ampliamente mayor 47.000 a quedar en un punto 0, entonces pensemos que sí está bien calculada esa TIR, pero lo vamos a comprobar y vamos a ver lo interesante de esto. Entonces aquí sería, para calcular el factor, voy a tomar esta tasa que coloqué acá.
tendría que poner entonces 1.472915 y 1.472915 para poder hacer el factor con la función de potencia, ¿sí? Entonces me pregunta número primero acá, le digo que es este, y me pregunta la potencia, le digo que es esta, y ya me sacó el factor, lo copio para los demás y me calcula los demás, y estamos claros en que este primer valor es negativo, por tanto aquí me va a quedar negativo. Aquí ya está en fórmula multiplicando factor por flujo neto y ya obtuve los 29.999.97. Al final entonces el resultado que me está dando si es correcto, porque tenemos un valor cercano a los 30.000 de la inversión, ¿sí? Entonces estos 30.000 son los que estoy restando acá y casi que quedo en punto de equilibrio. Si hago seguramente más con más decimales, pues podría aproximarme a los 30.000, ¿sí? Entonces en este caso estamos bien con esta prueba de la tasa interna de retorno para comprobar que también está bien. Habrá casos en que se me olvidó decirles, era en el proyecto anterior, en los negativos, en este, nunca le vayan a calcular tasa interna de retorno, porque esto no tiene tasa interna de retorno, porque todo es gastos. Entonces la única forma de evaluar esto cuando todos son negativos es con BPN, ¿sí? Por eso acá ya no hice yo ningún cálculo de TIR, solo BPN, porque este tiene esa situación de que no es calculable mediante tasa interna de retorno, porque todo es salida. Este por lo menos tiene acá la situación de que nos dio igual, pero el problema está en que acá está interpretando como que esta fuera la inversión inicial y está tomando todo esto como entradas de dinero. Sin embargo, la inversión inicial normalmente cuando hacemos TIR para si yo pongo acá la inversión inicial, ¿sí? Si yo coloco acá la inversión inicial y la tomo en cuenta, entonces vean cuánto me da de TIR ya por fórmula, ¿sí? Me da 0.03. Entonces, ¿qué está pasando? Que normalmente cuando se trabaja con TIR, vamos a hacer un copiado acá para trabajar con otros valores. Voy a pegar con esta que me dice números, formato valores de origen. Entonces acá está copiando lo mismo, pero donde nos funciona bien lo que es TIR, si yo hago que este valor acá, por ejemplo, ya no me dio una suma igual a menos 30.000, sino si se dan cuenta tiene menos 0.03, que era la diferencia anterior. Entonces el error muchas veces
cuando yo lo hice al inicio me salió bien, pero fue porque solo tomé a partir de este año y el siguiente los toma como positivo. Entonces la normalidad que van a encontrar en la fórmula es que acá yo tuviera unos 15,000, pero positivos. Entonces esa fórmula está diseñada para hacerla en automático, considerando nada más el primer año y todos los demás positivos. Entonces acá me da 26.93, en este caso da modificado el valor, y este, si lo convertimos en porcentaje, se dan cuenta que me da una TIR negativa, pero realmente no es eso que sea una TIR negativa, sino que normalmente la fórmula nos va a funcionar cuando solo le aplicamos un valor negativo al principio en el año 0, ¿sí? Y a partir de los demás años es positivo. Ahí acá la está tomando normal, pero si yo ya le coloco un 15,000 negativo, se dan cuenta, ya me da un valor acá negativo. Pero si todos estos valores ya están actualizados, ¿sí? Sumarían, si hacemos la suma, lo voy a hacer aquí abajo, si sumo estos que ya son valores actualizados de estos flujos, suman 36,000, que sí pueden contrarrestar estos otros negativos, pero siempre va a quedar en negativo el proyecto, porque la inversión inicial más el primer año es negativo. Tendría una pérdida de 8.210.77. Entonces tienen cuidado con eso de la tasa interna de retorno, de qué manera se debe de calcular. Normalmente si ya tiene dos valores aquí negativos, va a dar un poco de problema. Tendría que trabajarse mejor a través de este sistema de factores. Cuando lo hice así, se dieron cuenta que prácticamente sí llegué a ese punto de equilibrio que significa la TIR, pero si lo hacemos de la manera tradicional como lo aprendimos al principio, que el primero era negativo, todos los demás positivos, teniendo otro negativo acá, pues nos va a dar un problema ahí de resultado, tal y como nos mostraba aquí en la vez pasada cuando me apareció 2.87. Entonces aquí terminamos con esto de evaluación de proyectos y seguimos en comunicación. Cuídense mucho.